Vale, ¿te acordáis cuando fuimos a Japón? Ay, qué ganas de ir de nuevo. ¿Qué era lo que más te gustó de Japón? Me gustó mucho cuando nos lanzamos a la vida de la noche. ¿Ya? No, pero nos portamos bien. Nos portamos bien dentro de lo mal que nos portamos. A mí, ¿sabéis lo que más me gustó, Bala? Los precios de los relojes. Es que era tan barato, weón. Y yo volví a Chile y volví eBay y entré en depresión, pues, weón. Entonces averigüé cuál era el eBay de Japón. Entonces me metí a investigar, me quise hacer una cuenta y todo estaba en japonés y la página era asquerosa y todo era horrible. Entonces me metí en el tema y aprendí a cómo comprar de segunda mano en Japón y traérmelo a mi país. No te puedo creer. Llevo varios meses haciendo esto y yo había pensado en no hacer este contenido porque egoísmo, por una cosa negra, porque dijo no voy a compartir porque quiero todo para mí. Pero ¿cuál es el sentido de este canal, Bala? El compartir. El compartir, el ser generoso. Y hoy día les voy a dar todas las papitas para que encuentren todo, compitan conmigo, me quiten a mí los relojes porque quiero que ustedes tengan lo mejor. Ustedes son más importantes que mi egoísmo. Y vamos a dar todas las papitas de cómo comprar relojes segunda mano a través de proxies japoneses. Hoy día andando la hora especial de compra y venta relojera internacional. ¡Vamos! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Hola amigos, aquí al Fernando a la hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo están? Hola Bala, miren, chiquillos, hoy día vamos a ver un tutorial de cómo comprar relojes en Japón en internet, no en persona. No tienen que ir a Japón, no tienen que gastar ese pasaje millonario y sobre todo si son de Chile, son como 45 horas el vuelo, pues vale. Es muy bonito ir a Japón, pero el vuelo de ida y vuelta no es agradable. Van a perder así 3-4 días de su vida solo en estar en aviones y en escala. Pero vale la pena. Pero vale la pena, sí, es verdad que vale la pena. Entonces, chiquillos, para contextualizar, hoy día vamos a ver cómo comprar en las dos principales páginas de Japón de segunda mano. Una es Yahoo Auctions y otra es una página llamada Mercari. Esas son las dos grandes joyas de la corona japonesa, pues, ¿vale? Y van a pillar todo, van a ver mucha más variedad, muchos mejores precios que en eBay y van a encontrar absolutamente de todo. Pero antes, entendamos un poco por qué es tanto más barato Japón y por qué funciona así esto. ¿Te parece, Bala, para dar un par de contextos antes de meternos a lleno? Bueno. Pero obviamente siempre vamos a tener todo dividido para el que quiere ir al grano y vamos a tener obviamente subtítulos. Con la gente que no es de Chile y que no nos entiende nada. Estoy tratando de trabajar en mejorar mi dicción, pero no quiero perder mi originalidad. Es una batalla interna en mí. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos en internet, Bala? Sí. ¿Qué página nos metíamos todos antes de que existiera Google? ¿Fotolog? No, pues antes incluso. Ah, el Yahoo. Yahoo, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás que entrábamos a Yahoo y como que todos eran Yahoo, después vino como Altavista y después Sí. vino Google? La cosa es que en todo el mundo, toda la gente en general empezó a evolucionar a Google, porque era una página más minimalista, más simple. Pero ¿sabían en qué país nunca perdió popularidad Yahoo? En Japón. No. De hecho, Yahoo es la cuarta página más visitada de Japón y mira la página de Yahoo el 2025. Esta es la página de Yahoo Japón, la weá asquerosa. Es como el internet de los 90. En Japón como que el internet sigue en los 90. Son cuáticas las páginas japonesas. Para entender como por qué pasa esto y todo, hay que entender un poco también el contexto histórico. Japón es un país que se mira extremadamente mucho a sí mismo. Cuando uno va a las tiendas en Japón, cuando uno compra, cuando uno hace cualquier cosa, todo funciona con un sistema propio. Hay mucha gente que dice que esto tiene que ver mucho con el alfabeto. Yo preguntaba, onda, ¿por qué la gente vende un Grand Seiko en $400 pudiendo venderlo a $1000 en eBay? Y es porque simplemente los tipos buscan en internet Grand Seiko y les salen las páginas japonesas. No aparece la página internacional. Y otro dato interesante, Japón es un país desarrollado. Sí. ¿Sabes qué porcentaje de los japoneses tiene pasaporte? Muy poco. 17%. Sí. Es muy poquito. Sí. Los japoneses no viajan, no saben inglés, no tienen un cuento con el exterior. Entonces, naturalmente, al ser un paraíso relojero y teniendo mucha historia relojera, el mercado interno tiende a tener precios un 20, 30, incluso 40% de precio de mercado, por decirlo así, más barato que en el extranjero. Y eso nosotros tenemos que aprovecharlo a través de Yahoo Auctions y a través de Mercari. Acá está la Bala viendo Yahoo. ¿Qué te parece, Bala? Una locura. Que siga siendo así Yahoo y que sea tan masivo. Entonces, si ustedes tratan de hacerse una cuenta en Mercari o en Yahoo Auctions, no se va a poder. Hay que tener una dirección en Japón, el código postal de Japón es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que entra? Este video para enseñarles a usar los proxies japoneses. Los proxies son páginas dedicadas para extranjeros como nosotros que quieren comprar en Japón sin ser japoneses, ni tener una dirección en Japón, ni saber japonés. Nos hacen todo el trabajo de traducir los sitios para que nosotros podamos buscar lo que nosotros queremos. Nos hacen el trabajo de recibir esa mercadería en Japón y pagarle a las personas en origen y enviarnos cómodamente a nuestro aquí lugar de destino acá en Chilito en este caso. ¿Qué
Ya mejor, ¿o no? Básicamente hay 3 páginas famosas para hacer esto. Está Joss, está Zen Market y está Ballí. Yo usé todo con Ballí, así que voy a hablar de Ballí. Pero Ballí no está auspiciando este video, simplemente el que usé. Y otra cosa, ojo con eso. El servicio de Ballí es traducirte las páginas, comprar, recibirte esto en la bodega de Ballí. Es decir, esto no es una casilla. Esto es una dirección de una bodega propia de ellos. Después, juntarte todas tus cargas y enviártelas a Chile. Entonces, ¿cuál es la ventaja de comprar en Japón y comprar en estas casillas? Primero, el precio, ya lo hablamos. Van a conseguir precios más económicos de mercado. Segundo, es que vamos a conseguir modelos JDM, pues, man. ¿Cuáles eran los JDM? Modelos JDM, pues, man. Lo que pasa es que muchas compañías japonesas tienen, así como en el negocio del vino acá en Chile, que tenía el vino de producción local que se vende en Chile y el vino para exportación, en Japón es lo mismo. Tenía el reloj del mercado interno japonés, el reloj que es solo para el mercado local, se llama JDM, que es el acrónimo en inglés de Japanese Domestic Market, mercado doméstico japonés. Y la gracia de los modelos JDM es que hay muchos de los grandes modelos de la historia que nunca se exportaron y encontrar modelos JDM es mucho más económico en Japón y en el extranjero son carísimos. Se van a poder buscar esas joyas. Ojo que JDM no significa que sea necesariamente fabricado en Japón, simplemente que está pensado para ese mercado. Otra ventaja de comprar en Japón es que Japón es cuna relojera, pues, ¿vale? Entonces en eBay vaya a encontrar al ñoño de Alemania, al ñoño de Italia, al ñoño de Estados Unidos, al ñoño de Argentina, etcétera, etcétera. Pero es que Japón está todo, cuna relojera. Hay demasiada variedad y demasiadas cosas buenas. Sobre todo también hay un elemento. Japón es un país desarrollado hace bastantes años. Hubo mucho crecimiento en la época de la posguerra y sobre todo en los años 60 en Japón, en donde el país creció muchísimo. Y al ser un país tan relojero, también importaron mucha relojería europea. En los años 60, 70, en la época de gloria de la relojería mecánica, van a encontrar muchísimos modelos de esa época a muy buenos precios, también europeos, no solo japoneses. Así que eso también a tener en consideración. Otra cosa que esta ya es más subjetiva, en Japón son elegantes, les gusta andar bien vestidos y les gusta andar sobrio, no relojes gigantes como este. Eso obviamente genera que van a encontrar relojes de muy buen gusto, tamaños de repente un poco más pequeños de lo que tendemos a encontrar en Europa, en Estados Unidos, en eBay. Otra cosa es que los japoneses son muy obsesivos con la conservación de las cosas y van a sorprenderse de encontrar muchísimos relojes muy antiguos. En algunos casos te estoy diciendo incluso relojes de los años 60 con su empaque y embalaje original. Y a veces ni siquiera son más caros. Es que los tipos son obsesionados con el orden, con la limpieza y guardan estas cosas por si algún día se necesitan. Acá, ¿qué pasa cuando la gente empieza a acumular cosas por si algún día se necesitan acá en Chile? ¿Cómo se llaman esas personas? Acumuladores compulsivos. Ya, pues, en Japón no son acumuladores compulsivos, son los dioses de venta de Ballí. Y finalmente también en Japón creo yo que hay bastante respeto a la tradición relojera, hay mucha relojería, país que fabrica relojería y por lo tanto se da poco el tema de las estafas relojeras porque mucha gente se da cuenta, mucha gente sabe mucho el tema y los tipos son rápidamente identificados y también se da poco el tema de Frankenwatches y obviamente falsificaciones. Todas estas cosas son muy perseguidas en Japón y sinceramente, Bala, yo confiaría más en un reloj suizo comprado en Japón que en un reloj suizo comprado en Suiza. Ese nivel. A veces van a tener piezas y va a salir en la descripción, pero los tipos lo ponen. Entonces yo confío mucho en los movimientos y en las cosas originales en Japón. Obviamente tienen que tener ojo, pero es algo a considerar. Pero así como hay ventajas, también hay desventajas. Antes de decir las desventajas, este no es un tutorial sobre cómo importar. Para eso hicimos este otro video complementario a este para que sepan todo el tema de pago de impuestos, envío y los distintos sistemas. Ahí van a entender eso más claro porque yo creo que ese no es el objetivo de este video. No. Esta es la ventaja de los proxies japoneses. Desventajas, lamentablemente tiene que haber, Bala. El idioma, que es un cacho. Claro, tenía por un lado el idioma. La plataforma es como japonesa y está como traducido con el autotraductor de Google y muchas veces realmente no se entiende nada. De hecho, yo muchas veces le saco el traductor y copio y pego las descripciones para buscarlas por mi propia cuenta y ahí entender un poco mejor lo que está pasando ahí. Otra cosa es que no es casilla. Tú no compras por tu cuenta y lo mandas a la dirección del proxy. No, esto es un sistema en donde tú compras y va a la bodega de ellos. Entonces no tienes tanta libertad. Solo puedes comprar a través de su plataforma. También es complicado predecir el envío. Esa es otra desventaja. Hay una tabla que podrías calcular más o menos en base al peso cuánto cuesta enviar esto desde el servidor hasta tu casa, pero cuando compras algo normalmente nos sale cuánto peso tiene, entonces muchas veces es difícil predecir cuánto va a costar el envío, el 100% del trámite. Las plataformas son bien antiguas, en general son hechas por japoneses, no por occidentales, entonces todo el tema de postventa es muy difícil. De hecho, yo como que no compraría mucho en Ballí si es que tienen mucho miedo de que algo les pueda fallar. Es un poco a la suerte el tema.
tengan ojo con eso. Yo hasta el momento no he tenido problemas, pero es complicado el tema de la comunicación y el tema de la postventa. No esperen un trato como muy personalizado. Es muy conveniente para relojes, pero si ustedes están buscando un artículo pesado, estoy hablando pensando en ropa, estoy pensando, no sé, en equipos de sonido, incluso una consola, un Play 5 que los van a buscar un PlayStation y van a ser baratos en Japón, pero enviar eso que es tan pesado no vale mucho la pena porque los envíos desde Japón a nuestros países son carísimos. Entonces hacer todo eso solo para traer puede ser un problema. No lo recomendaría para artículos pesados, a menos que sea algo que quieran demasiado, que esté demasiado ganga, pero no lo recomendaría. Y también, así como no recomiendo para artículos pesados, tampoco recomiendo para algo tan barato, en el sentido de que, por ejemplo, van a encontrar muchísimos relojes a 10, 20 dólares, pero si van a comprar un reloj de 20 dólares, DHL probablemente les salga desde 40, 50 dólares, entonces van a terminar pagando 70 dólares por ese reloj de 10, 20. Y por último, cuando tú compras algo, te lo acumulan y pueden acumular varias cosas, pero es gratis hasta un mes de guarda, entonces no podéis estar con la cosa en la bodega 3 meses en la bodega de ellos gratis. Así como están las ventajas y desventajas, también les voy a dar los tips, los consejos precisos. Primero, ustedes entran a Bajii, se crean su cuenta, por lo típico, pueden crearlas con mail o con distintas plataformas, y estando dentro, ven que en la franja de arriba van a salir varias de las distintas lugares de compra. Ahí ustedes tienen que enfocarse en Mercari y en Yahoo Auctions. Esos son los dos donde están la mayoría de las cosas. También hay otras tiendas como de cosas nuevas, si quieren comprarse un reloj nuevo, recién salido, pero personalmente todo lo que yo he comprado lo he comprado ya sea en Yahoo Auctions o lo he comprado en Mercari. Esas son las dos principales. El buscador te permite buscar y filtrar por tienda o que te busque en todas a la vez. Ahora, cuando tú buscas una carga, por ejemplo, 6 color Marvel, te van a salir resultados de todas a la vez, pero me pasa que cuando tú presionas la pestaña de Mercari, presionas la pestaña de Yahoo Auctions y buscas por separado, te salen resultados distintos. Ya. Como que el buscador múltiple está mal hecho. Ahí tienen un tip. Busquen en general por separado. No cuenten con que si no salen del buscador general, igual puede salir en el particular. Ahí tienen un tip. Otra cosa importante. Cuando ustedes usen el buscador, cuando pongan el concepto en inglés que están buscando, por ejemplo, Vintage Digital Watch. Si pones ese concepto, así reloj digital vintage, el traductor va a hacerlo automáticamente el traductor del servidor. Y a veces no funciona muy bien. Entonces lo que les recomiendo también es ir a Google Traductor, buscar el concepto que quieren, traducirlo en japonés, copiar y pegar el concepto en japonés y péguenlo en el buscador. Tradúzcanlo ustedes por separado y pueden buscar las distintas combinaciones. Después, también al igual que eBay, que te permite guardar las búsquedas, cuando ustedes están buscando un reloj y el reloj no está publicado o nadie lo tiene publicado, te permite guardar la búsqueda y te va a mandar un mail todos los días avisando de lo que apareció bajo la búsqueda que dejaste, y así, sin necesidad de entrar todos los días a la página, automáticamente en el mail te lo va a avisar. Es importante que cuando lo hagan, no se puede hacer desde la página principal, se tienen que meter desde Yahoo Auctions o desde la pestaña Mercari. Ahí va a aparecer el botón, no aparece en la pantalla de la página general. Y lo otro, en el filtro de arriba a la derecha, lo típico que te pone de precio más alto, más bajo, hay uno que es nueva publicación. Cuando guardan la búsqueda, se guarda con el filtro que está puesto en el momento de guardar la búsqueda. Y les recomiendo, que yo cometí ese error al principio, no lo guarden por precio, déjenlo en más nuevo y ahí te llega el mail todos los días avisando los nuevos que llegan, no todo. Siguiente cosa, Bajii, a pesar de que yo creo que tienen buena voluntad y que funciona bien, muchachos, la aplicación de celular y la página web en el celular es asquerosa, es súper mala. De hecho, como que toda esta plataforma igual requiere su esfuerzo, no es como fácil de usar, pero personalmente yo me lo tomo como algo positivo, ya que mientras más difícil de usar, menos gente occidental lo va a usar y menos competencia, pues bala. Otra cosa, cuando hay algún reloj que les guste, pueden buscar a la persona que publicó y normalmente va a aparecerle también buenas cosas entretenidas. Y finalmente hay un concepto que yo encuentro que es como muy típico en Bajii, ¿cómo sale? Cuando los relojes tienen mantención, siempre sale la palabra en inglés overhaul. Esa es como la palabra de un reloj que está con mantención. Entonces, ¿cuántas vueltas te diste para cachar eso? no, si yo me metí en la pasta base de esta cuestión. No. Antes de terminar el video, obviamente voy a recomendarles algunos de los relojes que yo creo que vale la pena comprar en Bajii. Pero antes de decirlo, ¿sabes lo que vamos a decirle a la gente? ¡Que se suscriba! Miren esto, muchachos, suscríbanse al canal. ¡Suscríbete! Estoy entregando mi alma a través de este video, suscríbanse. No pierdes nada. Oye, el otro día, Bala, ¿Qué? trabajo con gente que es más joven que yo. Y yo estaba así como en el computador, así como medio echado. Y se me acercó uno y me dice, Alfredo, ¿qué? Estás farmeando aura. ¿Qué? Farmeando aura.
¿Qué significa eso? ¿Te has fijado en las películas cuando hay un tipo que está caminando y como que explota las cosas detrás de él y no se da vuelta a mirar? Ya, farmeando aura. Farmeando ahora. Pero eso es una frase nueva de la juventud. De los muchachos. Yo he escuchado también la palabra migajera. ¡Migajera! Sí, cuando alguien está como pidiendo cariño, con no sé qué. ¿Sabéis lo que se podría decir de nosotros? ¿Qué? Somos migajeros de Japón. No, Los relojes malos, usados, ya viejos de los japoneses, nosotros así. tú estás ahí. Y yo estoy siendo un migajero, pero yo creo que estoy farmeando aura. Recomendación de relojes que recomendamos comprar, valga la redundancia. Todos los Seiko de cuarzo, lo hemos visto, excelentes precios, menos de $100. King Quartz, Lord Quartz, Quartz Superior, Mega Grand Quartz. Los Seiko Lord Marvel, los Seiko de 36.000 vibraciones. Yo me compré uno como en menos de $300, acá está el pantallazo. Se los pueden encontrar por bastante menos, pero ¿por qué me gasté más plata en este bala? Mira por qué. Me le compré con la hebilla original, weón, la hebilla original. ¿Usted cacha que nunca están esas hebillas? A veces esas hebillas son tan escasas que esas hebillas son más caras que los relojes. Y me compré un Seiko Lord Marvel, 36.000 vibraciones, la mantequilla superior del segundo por menos de $300 con hebilla original, pues, weón. ¿Cómo no voy a amar Ballí si esta weá es lo máximo, pues? Obviamente los cronógrafos Seiko, Kakume, el Seiko UFO es bastante barato. Gran Seikos por menos de $500, si tienen paciencia se pueden encontrar uno. Relojería antigua japonesas que ya no fabrican relojes. Sanyo, Rico, pueden encontrar buenas cosas a menos de $100. G-Shocks noventero, muchos made in Japan, incluso G-Shocks ochenteros fabricados en Japón de la mejor época, menos de $100 van a encontrar un montón disponible. Muchísimo más que en eBay, todo esto, muchísimo más variedad, todo mejor, weón. Es que es una locura esta weá, por eso tengo que decirlo. Los Omegas Vintage están subiendo de precio. Van a encontrar muchísimos alrededor de los $400, $500. Aquí alguien me va a decir, oye, en eBay también se encuentran a $400, $500, pero es que acá te aseguráis que son más originales, weón, porque en eBay ya es la Franken mismo. Y el último que voy a recomendar son todas esas marcas suizas que murieron con la crisis del cuarzo o que quedaron muy reducidas. Ulysse Nardin, Universal Genève, todas esas marcas, weón, se encuentran a precios muy convenientes realmente en Ballí. Así que esos serían como mis recomendaciones así puntuales. Estábamos conversando de palabras nuevas. Hay una palabra que ahora se usa mucho en internet. Gatekeeper. ¿Ubican lo que es un gatekeeper? Es como las personas que tienen información y no la comparten con los demás. Se deja la información para ellos. Y acá en Dando la Hora, ¿yo voy a ser gatekeeper de Ballí? No, señores. Acá estamos compartiendo la información. A modo de complementar el video, les quería mostrar un poquito las cosas que he ido comprando en Ballí. Yo en mi colección tengo en este momento cerca de 300, 350 relojes más o menos, lo cual habla bastante de mi virginidad. Miren, pues chiquillos, nos compramos este mueble y acá tenemos en exhibición varios de los importantes. Hay varios que aquí saqué en Ballí. Ese Wire, el G757, el alternativo, también es de Ballí. Este es el que usa Solid Snake en Metal Gear, New Stock, de hecho tiene el plastiquito todavía. Si compran el de versión Metal Gear es demasiado caro, este era más económico y es el mismo reloj, el mismo módulo. Tenía acá, por ejemplo, este lo compré en Ballí también, New Stock, el Seiko Frequency, le cambiamos la pila, funciona 100%, en un Seiko que funcionaba con batería, así era como para tener como un metrónomo y era como que si tocaba ya algo, un teclado o algo, te hacía música de batería, bien entretenido. También tenéis todos esos modelos como de tarjeta, ahí tenéis un Seiko que usábamos originalmente de tarjeta, al lado tenemos el de Evangelion original, tenemos este que hizo Maiwa Denki, ubican en los automatones. Ese que es como un instrumento que tocáis y que abre un mono. Ya, también el tipo diseñó relojes y tiene este reloj que funciona como un teléfono. Discáis el número que antiguamente llamaba y te permitía ver qué hora era. Ya, de hecho, discáis ese número y la weá te dice en voz japonesa qué hora es. Lo compré también por ahí. De hecho, ese número existe en Chile también. Se los vamos a dejar acá. Llamen a este número y me cuentan cómo les va. Ese de abajo también muy entretenido, el de acá. Ese es con calendario en kanji, databank, un montón de funciones. Viene con el manual completo en japonés, muy bonito. Este es de los primeros smartwatch. Cuando uno investiga la historia de los smartwatch siempre sale este. El Rupert viene con el CD de instalación. Viene qué entretenido, todas las cosas así, la caja, la parte de atrás. Suscríbanse al canal porque me gustaría hacer un especial mostrando toda mi colección el día que lleguemos a 100.000 suscriptores. Así que por favor, suscríbanse. El último que me compré en Ballí, que fue el Joyas de mi Corona. Yo siempre he sido fanático de los cronógrafos Seiko, los 6138, 6139. Como este, como el POG, pero hace poquito me compré en menos de $500 un UFO JDM perfecto, bueno, así en estado perfecto. Están viéndolo en imágenes, tienen que aprovechar Ballí. Volvemos a la noche. Eso, pues, Bala. Hemos terminado el video de hoy. ¿Qué te pareció la recomendación? Me encantó. ¿Te gustó? ¿Qué te querés traer de Ballí? ¿Tú cachai que yo con mi
mi F91, estoy al otro lado. Sí. La Vara no es una persona materialista. No, yo soy keep it simple. Los queremos mucho, suscríbanse a mi Instagram ahí. Yo no subo contenido relojero en mi Instagram, pero si quieren seguir mis tonteras que subo, mis opiniones polémicas, las ven ahí en alfredo.dlh. Pueden suscribirse a ese canal, apoyar siempre en dandolahora.cl. También les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que se creen una cuenta en Ballí. Es referida con mi cuenta, no es necesario que lo hagan por mi cuenta porque ahora después decir que estoy vendido. Déjenos en comentarios si han traído más de Japón. Acuérdense de ver el video de cómo importar a mi país, es muy complementario este video. Y por último, ¿con qué reloj hice este? ¿Con qué reloj lo hiciste? Lo hice con este Seiko 4R36 17H0 Made in Japan, especial de tiburón. Es caro, no lo recomiendo, a menos que sean muy fanáticos de tiburón como yo. Pero eso. La lucha continúa. ¡Chao! ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora.